Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que literalmente desangró la economía de México y desgarró su tejido social. Hablamos del huachicol. Se le ha llamado el robo del siglo, y la verdad es un nombre que intenta capturar la escala monumental de esta crisis. Pero bueno, para entender de qué va todo esto, primero hay que ponerle nombre y apellido. Entonces, ¿qué es exactamente el huachicol? Miren, no estamos hablando de un simple robo, para nada. Es toda una empresa criminal masiva y muy organizada, que se dedica a robar combustible. Ok, en este análisis vamos a ver 4 puntos clave. Primero, la definición de esta crisis. Luego, la anatomía del delito, o sea, cómo funcionaba. Después, el costo nacional, y créanme, fue altísimo. Y finalmente, la lucha que se ha dado y qué se puede esperar a futuro. Muy bien, vamos con la anatomía del delito. La pregunta clave aquí es, ¿cómo fue posible un saqueo de esta magnitud? Y la respuesta es que no fue casualidad. No, esto se construyó sobre fallas sistémicas muy profundas. Pensemos en esto como una estructura, una con 3 pilares fundamentales, y es clave entender que ninguno funcionaba por sí solo. Los 3, trabajando juntos, permitieron este saqueo. El primero, corrupción política y corporativa al más alto nivel. El segundo, complicidad y fallas de seguridad dentro de Pemex. Y el tercero, una base de complicidad social, muchas veces impulsada por la pobreza. Y es que, a ver, esto no era solo un grupo de delincuentes perforando un tubo en medio de la nada. Para nada. Hablamos de redes organizadas que necesitaban, sí o sí, la ayuda de funcionarios, de empleados de Pemex, incluso de autoridades de muy alto nivel, para poder mover y vender miles y miles de litros sin que nadie, supuestamente, se diera cuenta. Luego está el segundo pilar, Pemex. Institucionalmente, sus ductos eran increíblemente vulnerables. La tecnología de vigilancia era malísima o simplemente no existía, y la detección de una toma clandestina podía tardar, bueno, una eternidad. Era básicamente dejar la puerta abierta. Y por último, el tercer pilar, que es quizás el más complejo, la base social. En estados como Puebla o Hidalgo, la pobreza y la falta de oportunidades eran tan grandes que comunidades enteras se vieron, envueltas en esto. Proteger a los huachicoleros a cambio de gasolina barata o algo de dinero se convirtió para muchos en una forma de sobrevivir. Ok, ya vimos los 3 pilares. Ahora, hablemos del costo nacional. Porque la combinación de esa corrupción, esa falla institucional y esa complicidad social, bueno, desató una crisis cuyas consecuencias van mucho más allá del dinero. Hablemos de números. En el punto más alto de la crisis, se calcula que las pérdidas llegaban a los 60,000 millones de pesos. Al año. Es una cifra difícil de imaginar, ¿verdad? Es una verdadera hemorragia de dinero público. Y claro, ese dinero no se evapora. El costo de oportunidad es brutal. Todo ese dinero pudo haber ido a escuelas, a hospitales, a infraestructura. Pero la realidad fue otra. Recortes. Recortes en áreas del gobierno súper sensibles, porque el dinero simplemente no estaba. Y aquí viene algo increíble. Cuando el gobierno intentó cortar de tajo el problema, ¿qué pasó? Pues se generó otra crisis. Hubo una escasez de combustible brutal en todo el país. Filas de horas en las gasolineras. Pánico. Esto solo demostró hasta qué punto la economía informal del huachicol ya era parte del sistema. Pero, más allá del dinero y del caos, el costo más terrible, el precio más alto, se pagó con vidas humanas. El ejemplo más trágico, que todos recordamos, es la explosión en Tlahuelilpan en 2019. Una toma clandestina explotó y mató a más de 100 personas, un costo humano irreparable. Y quizás la consecuencia más profunda y duradera fue el golpe a la confianza. La confianza de la gente en sus instituciones. La crisis dejó al descubierto un sistema, podrido por dentro, infiltrado, y recuperar esa confianza, es lo más difícil. Bien, ante un panorama así de desolador, la pregunta es, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo se combate algo tan grande? Bueno, la respuesta, como el problema, tenía que venir de varios frentes a la vez. La estrategia que se implementó buscaba atacar el problema desde todos los ángulos. Por un lado, tecnología, monitoreo satelital, sensores en tiempo real para detectar las tomas. Por otro, la ley, penas mucho más severas para este delito. También, y esto es clave, apoyo a las comunidades para darles otras opciones económicas. Y finalmente, y quizá lo más importante, intentar limpiar la casa. Más controles y auditorías dentro de Pemex.
Políticamente, esta lucha se volvió una de las banderas de la administración del presidente López Obrador. La estrategia fue muy directa y, hay que decirlo, muy controvertida. Incluyó medidas drásticas como cerrar ductos por completo y desplegar al ejército para que los vigilara. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la lección final? ¿Qué nos deja este capítulo tan oscuro de la historia reciente de México? Creo que la lección es que el huachicol nunca fue solo sobre robar gasolina. Fue el robo de oportunidades, el robo de la confianza de la gente y, en cierto modo, el robo de una parte del futuro del país. Y nos deja una advertencia, una muy clara. Cuando los recursos estratégicos de un país se manejan con negligencia, con corrupción, al final el costo lo terminamos pagando todos, absolutamente todos. Y aunque se ha avanzado, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Podrá México construir instituciones lo suficientemente sólidas, lo suficientemente transparentes, como para cerrar para siempre el capítulo de este robo del siglo? El desafío, sin duda, sigue ahí.